Este video es un complemento a los ejercicios prácticos que ustedes van a realizar con el facilitador con el que se encuentran en este momento. Aquí queremos compartirles una herramienta que es la herramienta de cómo preguntar. Consideramos que las preguntas y la forma como preguntamos son importantes y claves para poder conectarnos con las personas, para poder apoyarlos en sus historias. Y hay dos elementos fundamentales que van, digamos, de la mano con la forma de preguntar. Uno es conectarse con la historia de la persona, esto es supremamente importante, y dos, conectarse con sus emociones y con el cuerpo también. Si nosotros logramos conjugar estos elementos con las preguntas, creo que tenemos avanzado mucho del proceso para poder apoyar a otros, para poder apoyar frente al dolor, el sufrimiento que han tenido, en este caso las víctimas del conflicto armado, y desde allí poder construir conversaciones con ellos que sean de apoyo para construir historias de vida que sean más esperanzadoras para ellos. Esta herramienta está bajo la sombrilla del paradigma del construccionismo social, y desde allí el modelo sistémico, digamos, es uno de los modelos que nos apoya para todo el trabajo de cómo construir preguntas, y particularmente el enfoque narrativo. Desde este enfoque narrativo, y aquí nos vamos a centrar seguramente en mucho de lo que les contemos en adelante, vamos a desarrollar las ideas porque están varios autores que, digamos, han trabajado sobre el tema de preguntas, como son Michael White, Martin Pine, David Epstein y Carl Ton. Este último, Carl Ton, es un terapeuta canadiense que se dedicó varios años de su vida a hacer un ejercicio de clasificación de preguntas. Y la manera como lo hizo es que observaba a terapeutas de gran trayectoria, con mucho éxito en sus procesos terapéuticos, y lo que hacía era observar cómo las preguntas que hacían tenían un efecto particular en las personas que consultaban. Esta manera de preguntar y de clasificar las preguntas son las que hoy nos han dado la posibilidad de compartir con ustedes una manera de poder acercarnos a las víctimas, de manera que podamos ayudarles en sus procesos de recuperación, en sus procesos de sanación, si se quiere ver de esta manera también, para que ellos puedan, digamos, construir historias alternativas frente a lo que les ha ocurrido. Las víctimas normalmente nos cuentan historias saturadas de problemas, llenas de dolor, de tristeza, de sufrimiento. Con la construcción de conversaciones de apoyo podemos apoyarlos a ellos para que empiecen a construir historias esperanzadoras, historias que los lleven hacia el futuro, historias que les permitan ver posibilidades hacia adelante para que ellos, digamos, puedan retomar y reconstruir su proyecto de vida. Con estas ideas queremos que ustedes empiecen a hacer ejercicios prácticos allí para que puedan, en la medida en que lo practiquen, puedan ir incorporando en su cotidianidad, en su léxico, estas maneras de preguntar que ya les vamos a ir contando en adelante de qué se trata. Cuando contamos una historia, generalmente las historias tienen personajes, tienen momentos importantes, tienen tiempos. Cuando hablamos de lo narrativo en el trabajo con víctimas, lo que queremos es que las personas puedan cambiar esa historia que precisamente les genera una identidad de víctimas, porque víctimas sirve para reclamar unos derechos. Pero cuando me quedo con esa identidad de víctima, no puedo reconstruir mi vida porque estoy dependiendo de que otros siempre me estén ayudando. Entonces nosotros acá hablamos de poder facilitar, contar una historia más esperanzadora para que la persona tenga una identidad de sobreviviente, de capacidad, de recursos propios. Por eso este tema de las preguntas es tan importante. Sobre estas mismas, preguntar es un arte. Y para preguntar se requiere desarrollar también habilidades. Hay muchas formas de preguntar y, como Eduardo les contaba, nos basamos aquí en un enfoque para eso. Entonces les voy a empezar a hablar de las diferentes formas de preguntar según nos plantea el autor que ya mencionamos. Hay unas preguntas que son de pensamiento lineal y otras de pensamiento circular. ¿Qué significa lineal? No se requiere hacer mayor esfuerzo para dar la respuesta, es una respuesta más de causa-efecto, no implica mayor conexión en el pensamiento. Entonces yo pregunto ¿cuántos años tienes? Y no tienes que hacer una elaboración muy grande para contestar un número, eso ya es muy clara la respuesta. Una pregunta de pensamiento circular se diferencia porque implica hacer conexiones
conexiones entre personas, entre eventos, en el tiempo, en emociones, en pensamiento, en algún evento particular que pasó. Implica que yo tenga que elaborar en mi cabeza una serie, irme al tiempo pasado, irme al futuro, pensar en alguien, pensar en una situación particular que generó algo en la persona, y eso hace que yo pueda tener una elaboración más grande en la respuesta. La invitación es que ustedes desarrollen habilidad para hacer ambas formas de pregunta porque son importantes. Hay unas preguntas de pensamiento lineal que se llaman lineales y otras que se llaman estratégicas. Y hay, según este autor, y hay unas preguntas de pensamiento circular que se llaman circulares y otras se llaman reflexivas. Dentro de estas 4 preguntas también hay una diferencia importante a tener en cuenta. A veces nosotros preguntamos no para la otra persona, preguntamos para enterarnos nosotros. Cuando yo pregunto ¿cuántos años tienes?, tú ya sabes tu edad. Lo que estoy buscando es saberla yo, para entender muchos elementos que tienen que ver con tu historia. Entonces ahí hacemos una gran diferenciación entre las preguntas que me informan a mí como acompañante, facilitador, guía, haciendo el proceso psicosocial, y hay otras preguntas que le informan a la persona sobre su vida, que la ayudan a ella a ser observadora de sí misma, que tal vez sola no se hubiera dado cuenta o no hubiera caído en cuenta de eso, porque la pone a mirar su contexto, a mirar la implicación que tiene lo que hace en la vida de las personas que la conocen. Por eso es importante hacer esa diferenciación. Entonces hemos hablado de un pensamiento lineal y un pensamiento circular. Dentro de eso, de unas preguntas que me informan a mí y unas preguntas que informan al otro. Las preguntas lineales, hablando propiamente de ellas, son preguntas que me ponen a mí en el papel de investigador. Cuando yo hago preguntas de dónde vives, cuántos años tienes, cuántos eran, estoy yo investigando algo sobre ti. Cuando yo hago preguntas estratégicas, como su nombre lo indica, me ponen en una postura de ser un juez, podríamos decir un juez o un periodista. Los periodistas suelen hacer preguntas que generalmente tienen la respuesta dentro de la misma pregunta. Nosotros creemos que ese tipo de preguntas son importantes, pero no son las que más recomendamos porque terminamos dando consejos o creyendo que nosotros sabemos qué necesita la otra persona y la enmascaramos en una pregunta. Las preguntas circulares propiamente me ponen en un papel de explorador porque me invitan a mirar varias cosas y explorar cada una de ellas para generar relaciones y mirar sistémicamente el evento o lo que estemos conversando. Y las preguntas reflexivas me ponen en el papel de un coach o un facilitador, y en esas es donde queremos profundizar porque son las que consideramos desde nuestra experiencia que requieren una mayor habilidad para poder con este tipo de preguntas generar en las otras personas aperturas, conexiones con su historia, con su vida, mirar su pasado de una forma diferente, como un aprendizaje con todo lo que significó, pero que le permita a ella vivir una vida distinta ahora y proyectarse hacia el futuro. Las preguntas lineales son un tipo de preguntas que lo que nos ayudan es a tener información nosotros como facilitadores, y normalmente tienen una respuesta muy concreta. Son preguntas, digamos, que podríamos llamar de causa-efecto. Normalmente yo estoy preguntando dónde viven las personas, cuántos desplazamientos ha tenido antes de esta situación, quiénes fueron las personas que la desplazaron, cuántas personas fueron las que se movilizaron con usted cuando salieron de su pueblo. Son informaciones básicamente que nos dan contexto y digamos que no movilizan nada. Esa información la sabe la persona que nos está contestando, o sea que no tiene que pensar mucho para darnos estas informaciones. Entonces esas son las preguntas que normalmente hacemos en lo cotidiano, en las que, digamos, sin tener un contexto de acompañamiento psicosocial o terapéutico, digamos, nos movemos en la cotidianidad. Lo que nosotros queremos es que tengan en cuenta que este tipo de preguntas, digamos, son importantes, pero quedarnos allí no nos permite ni le permite a la persona avanzar en su proceso de recuperación, solamente nos dan información. Otro tipo de preguntas son las preguntas estratégicas, y estas preguntas básicamente tienen implícito dentro de ellas mismas una posible respuesta. Es como inducen a la persona a que responda sobre alguna cosa particular
sobre algo que yo quiero como acompañante que la persona me diga o haga. Este tipo de preguntas, digamos, son claves para movilizar a la persona cuando está enfrascada en una situación que no le permite ver más allá de la situación que está en ese momento viviendo. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado cuando las hacemos, porque estas preguntas tienen también en el fondo una confrontación, y si yo las hago sin tener, digamos, un nivel de confianza o un proceso ya adquirido con la persona que estoy acompañando, es posible que pueda romper el proceso. Entonces son muy importantes para destrabar, pero hay que saberlas en qué momento poderlas utilizar. Tipos de preguntas estratégicas pueden ser como las siguientes. ¿Qué pasaría si en vez de quedarse en casa sale y se organiza con otros para exigir sus derechos? Otra pregunta podría ser: ¿cómo cambiaría la manera de enfrentar la situación si no se culpa más? ¿Hasta cuándo va a permitir que esta situación le siga haciendo daño? Este tipo de preguntas, como ustedes las acaban de observar, son preguntas que confrontan o que inducen algún tipo de respuesta particular. Estas dos tipos de preguntas, las lineales y las estratégicas, digamos, son preguntas, como ya lo había explicado antes Miriam, que están en el campo de lo lineal, más en el tema de causa-efecto. Entonces, son dos tipos de preguntas que son claves dentro de todo el proceso de acompañamiento, pero queremos ahora mostrarles también otros dos tipos de preguntas, que es en las que queremos que ustedes más puedan concentrarse y centrar su trabajo también en los ejercicios que van a hacer. Vamos a ampliar la comprensión sobre las preguntas circulares y las preguntas reflexivas. Las preguntas circulares es importante que tengan presente que buscan explorar información y establecer conexiones para que nosotros entendamos cómo son las relaciones del sistema, de la familia, de la comunidad. Acuérdense que hay preguntas para que me informan a mí y otras que le informan a las personas, y pueden ser ambas circulares, circular solita o circular reflexiva. Estas circulares, ejemplos de preguntas circulares pueden ser: ¿quién de su familia se alegra más cuando usted hace cambios por sentirse mejor? ¿Quién de sus hijos se afecta más cuando escuchan pasar helicópteros? ¿Quién de la familia todavía tiene sentimientos de culpa o deseos de venganza por el hecho violento? La persona sabe la respuesta, pero implica que ella recuerde un momento o recuerde una persona o recuerde un evento en particular y haga esas conexiones internas para dar la respuesta. Pero esa respuesta lo que hace es que yo comprenda mejor el sistema y las relaciones que se están dando en la familia o en la comunidad. Ahora, las preguntas reflexivas lo que buscan es aún más profundizar y promover la autoobservación, que yo misma me pueda dar cuenta de cosas que de otra manera tal vez no haya visto. Me hace revisar creencias, me hace revisar prejuicios, ideas limitantes que yo tenía. Recordemos que habíamos hablado de pasar de ser víctima a ser sobreviviente. Estas preguntas permiten visibilizar recursos, conectar con los sueños, finalmente tener nuevos significados sobre esa historia que la persona se ha contado. Algunos ejemplos de estas preguntas pueden ser, por ejemplo, ¿qué habilidades te has dado cuenta que has desarrollado a través de la situación que has vivido? ¿O de qué te gustaría a ti que tus hijos se sintieran orgullosos de cómo has asumido determinada situación? Otra pregunta podría ser: ¿qué otros recursos has descubierto de tu familia a partir de vivir ese hecho violento o haber vivido ese desplazamiento? ¿Qué cosas te gustaría poderle contar a la comunidad dentro de 3 años de cómo tú superaste esta situación o tu familia esta situación adversa? Con estos ejemplos y otros que ustedes van a ir desarrollando en la guía, porque es en la práctica en donde se desarrolla esta habilidad, queremos que tengan en cuenta. Las pueden encontrar otros ejemplos adicionales en el material bibliográfico que se les va a suministrar también. Muchas veces cuando conversamos con las personas que atendemos, nos centramos más en el contenido y en los hechos de lo que le ha pasado en su vida, más que en lo que ha significado para ella, más que en el entendimiento que para ella está generando la situación o las implicaciones que está teniendo esto que le ocurrió en su vida y en sus relaciones. Entonces es importante que en estas conversaciones de apoyo
nos permitan y le permitan a las personas que atendemos, con las que interactuamos, que puedan darse cuenta más de qué significó para ellas esto que ocurrió, más que centrarse en cada hecho puntual, en quiénes fueron, cuántos fueron, dónde fue que ocurrió, porque esto finalmente no es útil para ellas y para nosotros, digamos, en términos de acompañantes, pues tampoco vamos a brindarles algo que les ayude a empezar a construir historias alternativas. Entonces, centrarnos en el significado, en el entendimiento y en las implicaciones que está teniendo para su vida, les ayuda más a empezar a resignificar esto que han vivido. Ahora que ya identificamos los diferentes tipos de preguntas, es importante mirar cómo lo aplicamos en una conversación de apoyo. Michael White y David Easton nos dicen que cuando nosotros contamos una historia, generalmente esas historias tienen unos elementos, tiene unos eventos, tiene una secuencia y unos tiempos, tiene unos personajes, tiene una trama o un tema. Pasa muchas veces que cuando conversamos nos quedamos contando el contenido de una historia y hay personas que suelen ser muy descriptivas con una historia. Se puede pasar una hora conversando, contando detalle a detalle el suceso, pero no se da el tiempo para que se piense sobre ese suceso, qué aprendizaje les generó, para qué les sirvió, y eso hace una diferenciación. Entonces, estos autores plantean que cuando uno cuenta esa historia hay un panorama de acción, que es el contenido de la historia, y hay un panorama de conciencia que nos permite ir haciendo preguntas sobre esa historia y sobre ese contenido. ¿Qué preguntas? Preguntas en relación a qué significados nuevos puede tener en su vida esto que vivió, qué aprendizajes le generó, qué sueños se puede dar cuenta que no se cumplieron y que usted todavía quiera que se cumplan, qué proyectos hacia adelante quiere todavía realizar y no había realizado, qué recursos o de qué habilidades se da cuenta que usted tenía o tienen los demás frente a esta situación que están viviendo. Cómo honrar, el tema de honrar es muy importante porque algo que ayuda mucho a la recuperación emocional tiene que ver con lo que yo puedo hacer por las personas que quiero, que amo, estén conmigo o ya no estén porque por producto de la violencia puede que hayan muerto o hayan desaparecido. Pero si en honor a mi esposo, en honor a los hijos, en honor al territorio, en honor a esa comunidad, a mi linaje, puedo hacer algo, las personas lo hacen. En honor a todo ese sufrimiento que usted ha vivido, ¿qué le gustaría hacer? Entonces, cuando la persona va contando su historia y podemos ir haciendo este tipo de preguntas, le estamos ayudando a ampliar y a renarrar su historia para que se la cuente, como decíamos al comienzo, en una identidad mucho más de sobreviviente, llena de recursos, llena de fortalezas, visibilizando todo lo que viene hacia adelante. Cuando conversamos con alguien, nosotros no sabemos hacia dónde se va a conducir la conversación. Puede irse hacia el presente, hacia el pasado, hacia el futuro, y eso lo determina el giro que esta conversación vaya teniendo y lo que la persona nos esté contando y lo que quiera contarnos. Teniendo en cuenta estos elementos del pasado, presente y futuro, digamos que es clave cuando hacemos preguntas reflexivas que podamos orientar las conversaciones de manera que nos sean útiles y les sean útiles, por supuesto, a las personas con las que estamos hablando para que puedan encontrar alternativas y soluciones frente a lo que han vivido. Cuando nos vamos al pasado, es importante que podamos explorar recursos. Las personas han vivido muchas situaciones y también han logrado salir con sus propios recursos, sus propias potencialidades, habilidades, han logrado salir de las situaciones. Cuando vamos hacia el pasado, utilizando preguntas reflexivas, podemos hacer que las personas encuentren posibilidades de que eso que en el pasado les sirvió y le fue útil para resolver la situación, hoy de pronto también le puede volver a servir. Entonces es importante mirar en el pasado qué hay, qué recursos han desarrollado las personas para que hoy nos sirvan en el presente. Hay un elemento importante que no debemos perder de vista y es que hacer preguntas en el pasado por imposibles no les sirven a las personas, no son útiles para ellas, porque a veces preguntamos cosas como ¿cómo cree que sería su vida si lo que ocurrió no hubiese ocurrido? Eso no lo podemos cambiar, o sea, lo que la persona vivió fue su experiencia y este tipo de preguntas lo que hacen es generar normalmente frustración, culpa, porque no llevan hacia ningún lugar. Entonces es importante que las preguntas permitan explorar recursos hacia atrás
para que hoy sean un elemento y una herramienta para las personas para poder seguir hacia adelante y moverse en su presente y manejar su presente también. Es importante tener en cuenta cuando estamos conversando, haciendo conversaciones de apoyo, fijarnos mucho en la historia que la persona está contando, sobre todo en su presente. Recordemos que muchas culturas hablan de cómo debemos centrarnos en el presente porque el pasado ya pasó, el futuro aún lo desconocemos y a veces nos embolatamos moviéndonos en esos tiempos descuidando lo que hay hoy en día. Hay muchas víctimas que todavía dentro del manejo de sus tiempos subjetivos tienen muy presente lo que vivieron porque su historia fue muy dramática y muy dolorosa. La intención es poder mirar cómo en el día de hoy eso que vivió le está repercutiendo en su historia. Ahí para hacer preguntas enfocadas al presente es útil, por ejemplo, tener testigos de su vida. Si estuviera acá su mejor amigo, ¿qué podría decir hoy en día de cómo ve en usted determinados recursos? ¿O qué personas de las que la conocen y la conocieron podrían dar cuenta de habilidades o de fortalezas que desconocían que usted tenía y que a partir de vivir esta situación usted ha desarrollado? O la persona está contando la historia y se pueden hacer preguntas observando mucho recursos que ella trae, preguntarle, ¿usted qué recursos cree que yo estoy viendo hoy en día de usted que está sentada ahí al frente? A veces la persona dice cosas que ni siquiera yo tenía pensados, pero es importante que ella misma sí las pueda reconocer, que soy valiente, que he sido recursiva, que fui una mujer inteligente porque logré hacer tal cosa. Esas son las preguntas. Los testigos pueden ser personas que no están en la vida de la persona en el momento, pero que siguen presentes en su corazón de muchas maneras. Cuando yo puedo ver mi historia en la voz de otras personas que me quieren, muy seguramente esas otras personas van a hablar muy bien de mí. No hemos tenido la experiencia que al preguntarle sobre qué le aconsejaría a otra persona que la valora y la quiere, jamás le diría que estés mal, que no salgas adelante. Generalmente cuando se pregunta qué consejo te daría tu mamá o si aquí estuviera tal persona, generalmente le dirían que salgas adelante, que tú eres capaz, que si tú eras valiente, esa valentía te va a servir hoy en día. Porque a veces los problemas en violencia política no necesariamente son el hecho violento, sino que las cosas han ido cambiando y el hecho tuvo unas repercusiones en la convivencia. Entonces mis problemas actuales pueden estar centrados en relaciones de pareja, en violencia intrafamiliar, en problemas de no encontrar trabajo y eso me genera unas angustias muy grandes para sostener a mi familia y es ahí donde la intervención puede ayudar a mirar qué recursos tiene la persona. Ahora, preguntas enfocadas hacia el futuro. ¿Cómo hacerlas? Es ayudar e invitar a que la persona se vea en el tiempo de manera mucho más valerosa, en la voz también o con testigos. Por ejemplo, uno podría preguntar, ¿de qué te gustaría sentirte orgullosa en 5 años y qué te gustaría contarle a tus hijos en 6 meses sobre cómo estás resolviendo este tema ahora? Lo que estoy haciendo con la pregunta es llevándola en el tiempo a que ella se vea sin el problema, porque a veces cuando estamos en el problema nos sentimos en un hueco y no encontramos salidas. Este tipo de preguntas invitan como a jalar a la persona por fuera y verse que hay un futuro posible más adelante. En 10 años, ¿qué crees que ha aprendido tu familia con toda esta situación que ustedes vivieron? O en menos, en 2 años, ¿qué habrá aprendido tu familia? ¿Cómo te gustaría verte en 1 año? ¿En dónde te gustaría estar? ¿Qué te gustaría estar haciendo con tus hijos? Y conectarla con el presente. Entonces sería complementándolo, bueno, ¿qué podrías ir haciendo hoy para lograr eso? Si tus hijos te quieren verte de esa o esta manera, ¿por dónde podrías empezar hoy en día para que empieces a dar pasos para construir ese futuro? Y así es una manera de que ella misma vaya conectando acciones puntuales que puede ir haciendo en este presente para construir ese futuro. Fíjense que no se trata de dar consejos, porque cuando uno da un consejo y la persona le funciona, me va a dar el crédito a mí. Pero si no le funciona, la culpa va a ser mía y no estoy generando recursos en ella. La idea es que la misma persona pueda encontrar esos recursos a partir de la conversación que vamos teniendo. Y esa es la magia de las preguntas y de las conversaciones de apoyo. Cuando trabajamos con familiares de personas que han sido asesinadas o en el tema de la desaparición forzada,
Las preguntas reflexivas son muy útiles, sobre todo para atraer esos testigos a la vida de las personas. Estas personas que no están, se convierten en testigos de la vida de estas personas en su presente. Y una manera de hacerlo es preguntándoles qué cree que diría su familiar que no está sobre la forma en cómo quisiera verla usted ahora y hacia el futuro. Normalmente cuando uno hace este tipo de preguntas, lo que encontramos es que siempre las personas que no están dirían cosas positivas sobre la vida de esta persona que está en este momento acá. Entonces, ese tipo de preguntas ayudan mucho a que las personas empiecen a visualizarse con posibilidades, con potencialidades, con recursos, y es clave, digamos, que podamos hacerlas también. Bien, con estas ideas que les hemos compartido, con estos elementos que hemos querido traer el día de hoy, queremos que ahora ustedes vayan a la práctica, que vayan a hacer unos ejercicios que les permitan echar a andar como esta forma de preguntar. Preguntar de esta manera, buscando con una intencionalidad particular de construir historias alternativas, no es algo sencillo. Sin embargo, todo lo podemos hacer, pero para eso se requiere práctica, se requiere que podamos empezar a incorporar las preguntas en nuestra cotidianidad y en la manera en cómo nos conversamos cotidianamente. Para esto es necesario estudiarlas, leerlas, practicarlas permanentemente para que se vayan incorporando. Eso es como cuando manejamos un carro, una moto, una bicicleta que estamos empezando a hacerlo. Al principio estamos pendientes de cómo damos el paso, cómo ponemos el pedal, hacia dónde damos el paso, pero cuando ya lo hacemos esto se vuelve mecánico. Las preguntas que les estamos compartiendo también se pueden volver mecánicos en la medida en que ustedes las practiquen. Entonces los invitamos ahora con la persona que están allí, con el facilitador con el que ustedes están en este momento, que puedan desarrollar ejercicios que les permitan empezar a darse cuenta cómo es que se formulan y cómo estas preguntas nos pueden ayudar a construir conversaciones de apoyo que les sirvan a las víctimas en su proceso de recuperación. Muchas gracias.